¿Qué ha sucedido? Realmente, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque hace 50 años no se hablaba del aborto de la forma en que se habla hoy. No es un tema tan polémico, no era un tema tan polémico como lo es hoy. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque es que el aborto, que era ilegal, de un momento a otro se convierte en algo legal, algo hasta esperado hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y se avanza, se retrocede. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los países que han legalizado el aborto? ¿Hacia dónde van los países en los que el aborto es ilegal? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer y precisamente eso es lo que queremos contestar en esa primera parte de la charla. Para ver esto vamos a hablar de dos casos en particular que nos van a servir de ejemplo para poder entender una dinámica que se está viviendo en Costa Rica. Y no solo en Costa Rica, supongo que sabrán que en República Dominicana hace poco hubo un esfuerzo importante ante una asamblea constitucional para tratar de incluir algunos capítulos de legalización del aborto. Me imagino que lo han escuchado. En Nicaragua, por cierto, hace 2 años se penalización completa del aborto. Entonces ustedes dirán, bueno, tal vez es un tema digamos que me atañe, no, definitivamente nos atañe a todos. ¿Okay? Y primero vamos a ver el caso de Estados Unidos y vamos a verlo primero desde una perspectiva histórica. ¿Okay? Adelante. ¿Cuánto tiempo tomó para despenalizarse el aborto en Estados Unidos? Y la primera premisa es: el aborto en los Estados Unidos es legal hasta los 9 meses. Durante los 9 meses de gestación, una mujer puede abortar bajo cualquier razón, ¿verdad? Esa es la realidad, es una premisa. Ahora, por ejemplo, tenemos un dato de referencia. En 1859, la Asociación Americana de Medicina dice que el aborto es condenable, excepto cuando es necesario para preservar la vida de la madre. Eso es de 1859. Y en 1973, más o menos 120 años después, se despenaliza el aborto con el caso legal presentado por Roe contra Wade. Aproximadamente 120 años. Decir que empezó en 1859 es para efectos de ejemplificación, ¿verdad? No es que en ese momento, ¿verdad?, inicia todo el tema, sino que es un dato que nos parece relevante para que podamos tener más o menos idea de lo que dura esto despenalizarse. De hecho, en 1875 todos los estados en los Estados Unidos tenían el aborto como algo ilegal, que debería ser condenado. Y en 1973 precisamente es cuando se aprueba el aborto. El 22 de enero de 1973 se aprueba el aborto en Estados Unidos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, sucede precisamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que hace una interpretación de la Constitución y dice que existe algo que se llama el derecho a la privacidad, o right to privacy, el derecho a la privacidad. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto. Ahora, para llegar a 1973, obviamente en el camino sucedieron muchas cosas. Y esas son las conclusiones a las que queremos llegar hoy. La progresividad de la despenalización del aborto. ¿Okay? Ahora, pero ¿de quién fue la idea? ¿Verdad? Por algún lugar empezó eso. Varias personas, sin lugar a dudas, tuvieron muchísima injerencia en que el aborto se despenalizara. Pero hay una persona que es clave y que nos puede ayudar a entender qué es lo que está detrás del aborto. O sea, el aborto, ¿verdad? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Bueno, hay una persona, Margaret Sanger, que alrededor de 1916 inicia su Liga de Control de la Natalidad, ¿verdad? Liga de Control de la Natalidad, oigan que tema más polémico, ¿verdad? Así denominó ella su asociación. Hoy esta asociación se llama simplemente Paternidad Planificada, Planned Parenthood. Me imagino que algunos de ustedes habremos escuchado, ¿verdad? Y Margaret Sanger empieza con el tema de la anticoncepción, ¿verdad? Ese es su tema inicial. Margaret Sanger empieza con el tema de la anticoncepción, no tanto con el tema del aborto. Por ejemplo, también los abogados tienen un rol importantísimo en esto, y por eso hoy tenemos el agrado de contar con la colaboración de la licenciada Alexandra Loría, quien nos va a ayudar con la ponencia de hoy. Los abogados tienen un rol muy importante en esto. Por ejemplo, en 1959 el Instituto Americano de Juristas, ¿verdad?, hace las primeras propuestas para que el aborto se empiece a despenalizar. Y de hecho, la propuesta que estos señores abogados hacen alrededor de este año, 1959, es retomada por los estados de Colorado, Carolina del Norte y California para sus proyectos de despenalización del aborto. Y hay un punto de no retorno. Y esto es un hecho. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el punto de no retorno para Costa Rica? ¿En qué momento podemos decir, ya de aquí no hay vuelta para atrás? ¿En qué momento llegaremos a eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, podríamos decir que en términos generales fue en 1967, cuando en Colorado,
¿verdad? Se despenaliza el primer estado que permite el aborto en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre termina. 1967. ¿Okay? Y para 1970 ya más de 14 más estados habían seguido precisamente esta propuesta de Colorado de despenalizar el aborto. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado de 1859? 1967 ya se empieza a fiscalizar la despenalización del aborto en los Estados Unidos. ¿Ok? Pero eso, por supuesto, esta realidad del aborto está marcada por elementos claves. El primer gran litigio, o el primer reclamo de gran importancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es el caso de Griswold contra Connecticut. Griswold es esta señora que vemos aquí, Estelle Griswold. Ella trabajaba precisamente con paternidad planificada, aquella organización que fundó Margaret Sanger junto con otras personas. Y bueno, entonces Griswold pone una demanda contra el Estado de Connecticut en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pretendía esa demanda? Bueno, básicamente que el Estado de Connecticut legalizase la utilización de contracepción, ¿verdad? Porque en ese momento, en el papel, al menos en el papel, la contracepción era ilegal en el Estado de Connecticut, ¿verdad? Entonces ella precisamente reclama contra eso. Pero no solo esto, sino que aquí está la parte más importante de este Griswold contra Connecticut, y es que define, ¿verdad? Define lo que se ha llamado el derecho a la privacidad, que les conté ahora, el derecho a la privacidad. ¿Qué significa el derecho a la privacidad? Bueno, básicamente se ha entendido, ¿verdad? Se ha entendido, y en relación al tema del aborto se ha entendido como la posibilidad de que cada persona, en este caso la mujer, tome las decisiones que le competen con respecto a la maternidad, con respecto al embarazo y con respecto a si continuar o no con un embarazo, ¿verdad? Básicamente eso es lo que dice, ¿verdad? El derecho a la privacidad se ha entendido de esa forma, que la mujer tome las decisiones con respecto a su maternidad, ¿verdad? Y bueno, en este momento no era tan importante la afirmación del concepto de derecho a la privacidad, pero se vuelve muy relevante porque precisamente Roe versus Wade, Roe contra Wade en el 73, retoma este tema para abrir y legalizar el aborto. ¿Okay? Es el primer caso de relevancia. Y aquí tenemos el caso de Roe versus Wade.